extranjeros convertidos en el pueblo de Dios. ¿Pueden repetir eso? Extranjeros convertidos en el pueblo de Dios. Y eso es lo que éramos nosotros. Y vamos a aprender por qué. ¿Por qué éramos eso? ¿Por qué éramos extranjeros? Y ahora somos el pueblo de Dios. Y esto es basado en 1 de Pedro 2, 10 al 11. Pueden preparar sus Biblias. 1 de Pedro 2, 10 al 11. Y estos versículos del 10 al 11 nos habla de la gran transformación que sucede en la vida de los creyentes. Es lo que está hablando Pedro. Y antes dice Pedro que no éramos pueblo, pero ahora en Cristo lo somos. No lo éramos, pero ahora lo somos. Y por esta misma razón seremos recordados que debemos vivir como un pueblo de Dios, porque ahora hay una responsabilidad de nosotros en esa transformación que no éramos, pero ahora somos pueblo de Dios. Y tenemos que entender que hemos recibido una nueva identidad convirtiéndonos en el pueblo de Dios. Y de acuerdo a esa nueva identidad, tú y yo tenemos que vivir de una manera totalmente diferente, de una manera de acuerdo a esa nueva identidad, y no como el mundo, porque somos ¿qué? Pueblo de Dios. Y aunque muchas veces nos sentimos fuera de lugar en este mundo, porque sé que nos sucede de repente, actuamos como cristianos, queremos ser diferentes, pero tenemos que recordar que en esta nueva identidad, tú y yo tenemos un propósito mayor que el mundo. Hay algo muy diferente que viene en nuestras vidas. Y ese es un propósito de Dios. Y tenemos una misión, iglesia. Dios ha depositado en esa nueva identidad, en los creyentes, una nueva misión. Y esa misión es que glorifiquen a Dios en todo nuestro hacer. Esa es la misión. Esa es tu comisión y es mi comisión, iglesia. Y la identidad en Cristo ha transformado nuestras vidas, o debería transformar nuestras vidas. Y nos llama a ser embajadores de su gloria, iglesia. Es lo que tú y yo somos, embajadores de Cristo, embajadores de su gloria, reflejando sus características entre todas las personas que nos rodean. Sí, tú y yo reflejamos las características de Cristo, o deberíamos reflejarlas, porque no somos del mundo, no actuamos como el mundo. Debemos actuar como Cristo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pueblo de Cristo, ya no somos extranjeros. Somos pueblo de Cristo, iglesia, y no vivimos como extranjeros, iglesia. Y Cristo es el fundamento, Él es nuestro fundamento. Y por Cristo somos llamados a vivir como pueblo de Dios, reflejando su gloria en este mundo que necesita la luz. Porque este mundo está lleno de tinieblas. Este mundo es tinieblas. Y tú y yo somos luz, somos sal. Y debemos ser la diferencia en este mundo, iglesia. Y hoy voy a hablar dos puntos bien importantes. En el versículo número 10, ya no más extranjeros. Vamos a entender por qué no somos extranjeros. Y el versículo 11, el pueblo santo vive en santidad. ¿Están listos, iglesia? Vamos a prepararnos para leer 1 de Pedro 2, 10 al 11. Y dice así. Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ese es el versículo que voy a exponer hoy. Y comenzamos con el versículo número 10. Y vemos que en el versículo número 10, Pedro expone dos grandes verdades. Hay dos grandes verdades aquí en el versículo número 10. Y Pedro está haciendo un contraste. Vemos el contraste entre el pasado y el futuro. Dice, no eran pueblo, pero ahora lo son. Entonces está haciendo un contraste entre el pasado y el futuro, entre el pueblo elegido de Dios. Es lo que está hablando. El pueblo elegido de Dios. Y al recordar lo que éramos, porque no éramos, y al recordar lo que tú y yo éramos sin Dios, debería esto llevarnos a apreciar lo que ahora somos en Dios. Porque antes no lo podíamos apreciar. Pero ahora somos de Dios y tenemos que apreciarlo
Pedro dice que no éramos el pueblo de Dios, pero ahora lo somos. Punto número 1. Punto 2, en este versículo dice: antes no tenían misericordia de Dios, pero ahora sí la tenemos. 2 cosas hemos recibido. Somos pueblo adquirido de Dios y ahora tenemos la misericordia de Dios. Y tenemos que entender que no podíamos ser pueblo de Dios. No podíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque algo tenía que suceder en tu vida y algo tenía que suceder en mi vida, porque nuestro estado natural no nos permitía convertirnos en pueblo de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa evitaba que fuéramos pueblo de Dios. Había una barrera que no nos dejaba, podríamos decir, cruzar la otra línea, porque el pecado no permitía. Y tú y yo teníamos que ser redimidos, teníamos que ser regenerados por medio del Espíritu Santo para cambiar nuestra naturaleza antigua, para que el Espíritu Santo venga y remueva esa semilla corrupta de nuestra vida. Y todos los creyentes, en virtud de su fe en Cristo, estamos en un pacto con Cristo. Hay un pacto, cada creyente. ¿Por qué? Porque Dios ha implantado la semilla incorruptible a través del Espíritu Santo en cada creyente. Y esto lo ha logrado Dios ¿en quién? En el Espíritu Santo. Es decir, que si tú y yo somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo, porque si no, Dios no puede implantarte la semilla sin el Espíritu Santo, iglesia. Y desde el momento que el Espíritu Santo toma posesión, porque es lo que hace, Él toma posesión, Él viene a gobernar nuestro corazón, y ahí es cuando tú y yo nos convertimos en ese instante en el pueblo de Dios. No es que el Espíritu Santo viene y tarda un mes, una semana, un año para que nos convirtamos. No, señores, en el momento que se deposita el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, en ese instante, en ese segundo, nos convertimos en el pueblo de Dios, iglesia. Y gracias a Dios por eso. Porque Él remueve esa semilla corruptible y nos implanta la nueva semilla incorruptible. Y gracias a Dios que eso sucede a todos los que estamos en Cristo Jesús. Y por Cristo somos el pueblo de Dios. No por méritos de nosotros, no por una obra que hayas hecho tú, no por una oración que hiciste, sino es por el mérito de Cristo que tú y yo pertenecemos a la nueva Jerusalén, a la nueva ciudad. Tú y yo, iglesia. Y el contexto de Pedro en versículo 9 realmente se está refiriendo a Oseas. Antes que Israel se exiliara, el Señor mandó al profeta Oseas para entregar un mensaje a este pueblo. Y el libro de Oseas demuestra a Dios como el esposo y Israel como la esposa. Y Oseas habla palabras de juicio, no va a hablarles palabras de amor. Oseas va y les habla palabras de juicio porque ellos fueron infieles a Dios, rompiendo el pacto de Dios. Y por eso va y da ese mensaje. Pero sin embargo, y esto es la grandeza de Dios, sin embargo, en lugar de rechazar a Israel, Dios promete volver a aceptarlos una vez más, iglesia. Ese es nuestro Dios. Dios, a través de Oseas, ilustra su gracia por medio de su propia relación matrimonial, porque Dios se representa como el esposo, Israel como la esposa. Y la esposa de Oseas era una prostituta. ¿Quién era Israel? Ellos eran comparados con una prostituta. ¿Por qué? Porque ellos tenían otros dioses y olvidaron al Dios verdadero, y entonces se convirtieron en prostitutas. ¿Ok? Entregaron su vida, su cuerpo, su alma. Y así los compara el libro. Yo sé que es fuerte, pero es la palabra de Dios. Y Dios les dio un nombre. Fíjate Dios cómo les da un nombre a los hijos o a los hijos de ellos para relacionar entre Dios y Israel, para hablar la relación entre Dios y Israel. La segunda criatura nace y el nombre que Dios les dice que le pongan, el nombre es de la segunda criatura, es no amada, sin misericordia. Es el segundo nombre de este matrimonio de Oseas. Y el tercer nombre de la criatura es
no pueblo mío. Dios, a través de estos dos criaturas, les demuestra su relación, cómo es con el pueblo de Israel. ¿Ok? Primero, no amado y no tienen mi misericordia. Número dos, no son mi pueblo. Así Dios lo identificó. Pero después, por medio de Oseas, mira lo que hace Dios en Oseas 2:23, después de declararlos no amados y después de declararlos no pueblo mío, mira lo que hace la grandeza de Dios. Y dice: la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y le diré, tú eres mi Dios. Esta historia es muy similar a nosotros, iglesia. Muy similar a nosotros. Antes tú y yo éramos hijos desobedientes. Teníamos otros dioses. No había reverencia hacia Dios. No lo amábamos, iglesia. Ni lo conocíamos. Pero sin embargo, Dios demuestra su misericordia en Cristo y nos llama pueblo mío a través de Cristo, iglesia. Esa es la misericordia de Dios. Y por eso dice Pedro, no teníamos misericordia, pero ahora sí la tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió en Cristo para ser su pueblo. Y cuando Él nos escoge, eso se llama extender su misericordia. ¿Por qué? Porque es el favor de Dios. Tú y yo no merecíamos ser pueblo de Dios, porque éramos pecadores. Éramos igual que este pueblo de Israel. Pero por su misericordia en Cristo Jesús nos llama pueblo mío, iglesia. Y al recordar lo que ahora somos, iglesia, esto debería impulsarnos a amar a Dios más y más y más. Debería impulsarnos a darle cánticos nuevos a Dios. Debería impulsar en nosotros actos de obediencia, iglesia, porque ahora somos pueblo de Dios. Ya no somos los de antes, iglesia. Somos distintos. Pedro le estaba predicando a los gentiles en este momento, en este tiempo. Y antes ellos no conocían la misericordia de Dios. Pero ahora que son escogidos, ya conocen la misericordia de Dios. Y es lo que Pedro les quiere enfatizar a ellos. Los gentiles deben entender su nueva posición en Cristo, porque es lo que tienen ellos. Obtuvieron una nueva posición en Cristo. Cristo los llama pueblo mío. ¿Por qué? Porque ellos antes estaban en las tinieblas, estaban sin luz, estaban sin esperanza, iglesia. No pertenecían a la nación santa. No creían en Dios. No tenían esperanza. Pero ahora en Cristo, Dios los declara a ellos pueblo mío, iglesia. O sea, qué hermoso es eso. Saber que Dios te da algo a ti que no te pertenece, que te da un regalo que no mereces. Y esta es nuestra historia también, iglesia. No es solamente la historia de Israel. Esta era o es la historia de muchos de nosotros. No somos dignos o no éramos dignos para convertirnos en el pueblo de Dios. No había nada grande en nosotros, no había nada bueno en nosotros para ser llamados pueblo mío, iglesia. Fíjate, un Dios santo, un Dios perfecto, llamar a nosotros imperfectos, pecadores, pueblo mío, pueblo adquirido mío. Y podemos ver bíblicamente que hay dos tipos de misericordia de Dios, y quiero que entiendan esto. Porque dice Pedro que antes no teníamos misericordia, pero ahora sí. Y hay dos misericordias que vemos bíblicamente. Número uno, vemos la misericordia general. Esta misericordia es vista en la providencia de Dios en toda su creación. Mateo 5, 44, 45, mira. Esta es la misericordia general, es decir, que todo el mundo recibe esta, creyente o no. Mateo 5, 44, 45 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad,
siendo entendidos por medio de lo criado, de manera que ellos no tienen excusa. Su misericordia general, su compasión y piedad hacia los pecadores es lo que vimos nosotros. Por eso ellos de alguna manera tienen misericordia general, porque pueden ver la existencia de Dios y dice que no hay excusa. Salmos 86:15, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Eso aún reciben los pecadores. Dios es lento, Dios está esperando. Esa es una misericordia general. No tienes que ser creyente para recibir esa misericordia. Está allí, iglesia. Y Dios no tenía o no tiene que demostrar compasión a nadie. No tiene que demostrar piedad. Pero Él elige hacerlo. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano. Y esta misericordia en su momento va a expiar. Se va a acabar esta misericordia. No es para siempre esta misericordia. Todo pecador va a sufrir las consecuencias del pecado. Por eso somos llamados a arrepentimiento, pero inmediatamente. Y la segunda forma de misericordia, Dios la exhibe de esta manera. Esta es una misericordia salvadora que es extendida en la tierra y en la eternidad. Es decir, que esta misericordia salvadora no expira, es perpetua, es permanente, es eterna. Segunda Timoteo 4:8 dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que Dios ha llamado su pueblo, y solamente estos van a recibir la misericordia salvadora de Dios. Y obviamente sin merecerla. Recibimos el perdón por nuestros pecados, iglesia. Y somos libres de toda condenación en Cristo Jesús. Por misericordia de Dios. No hay condenación. Romanos 8:28-30 nos dicen: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ese es nuestro Dios. Él nos ha elegido en su misericordia. Tú no elegiste a Dios, tú no elegiste a Cristo, Él nos eligió a nosotros. Iglesia, Romanos es muy claro. Nunca había nada bueno en nosotros para escoger bueno. Estábamos corruptos, estábamos perdidos, no podías escoger bueno. Y lo bueno nos escogió a nosotros, iglesia. Lo bueno, lo incorrupto escogió lo corrupto para quitarle lo incorruptible a través de su semilla. ¿Sí escucharon, iglesia? No lo merecíamos. Y nosotros recibimos compasión, un privilegio inmerecido, y vamos a disfrutar la eternidad, iglesia. ¿Por qué? Porque no hay condenación, no hay infierno para nosotros. Aparte de ser salvados en su gran misericordia salvadora, nos hace coherederos juntamente con Cristo, iglesia. O sea, ese es para que te quedes asombrado, iglesia, de todo lo que Dios hace. Nos salva, nos llama pueblo mío y les dice: y también obtiene la herencia que obtiene mi hijo. Wow, ese es nuestro Dios. Y nosotros también en algún momento de nuestras vidas no teníamos esperanza, iglesia. ¿Te acuerdas que no tenías esperanza? ¿Te acuerdas cómo vivías? Vivíamos lejos de Dios, vivíamos perdidos. Y aún así creíamos que éramos hijos de Dios. ¿Se recuerdan? Y mucha gente está así. Mucha gente hoy en día están así. Y la realidad es que todos aquellos que están que no están cerca de Dios, que no han puesto su esperanza en Él, en realidad no son el pueblo de Dios. Tienes que tener la esperanza en Cristo. Tienes que tener una comunión con Él.
Y la misericordia de Dios, iglesia, quiero que entiendan que es un privilegio que nosotros hemos obtenido sin merecerlo. Somos rescatados de la ira de Dios, de eso somos salvos, de la ira de Dios. Su ira nos expulsa al infierno, pero por Cristo, Cristo removió la ira, llevándonos a una vida eterna, iglesia. Sí, y tenemos que entender este hermoso rescate. Fuimos rescatados, iglesia. Y en el rescate de Dios, los creyentes que fuimos regenerados. Pero debemos recordar, iglesia, que no porque fuimos regenerados va a fluir automáticamente las cosas espirituales en nuestra vida. No, iglesia. Dios nos ha asignado una tarea, una responsabilidad. En el versículo 9e que vimos la semana pasada, hacia el final, proclamar su grandeza. ¿Se recuerdan, iglesia? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nos dijo el versículo 9e la semana pasada. Esa es nuestra responsabilidad. Una vez más dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, nuestra regeneración no tomó lugar nomás porque sí. No eres salvo nomás para complacer a Dios, nomás para ser un número más en el cielo. No, iglesia. Y muchos cristianos están equivocados. Creen que son salvos y se acabó todo lo demás. No es así. Dice que somos salvos porque Dios nos ha dado un propósito. Dios nos rescató para su gloria. ¿Para qué? Dice que para que proclamemos a Cristo. Para proclamar a Cristo, iglesia. Antes de poder anunciar, antes de poder proclamar a Cristo, debe suceder algo en tu vida y en mi vida. Porque si no sucede, no lo vas a proclamar, no lo vas a vivir. ¿Y sabes qué es lo que se llama, lo que tiene que suceder en nuestra vida? Se llama regeneración. Antes de poder anunciar, nuestra vida debe ser regenerada. Debe haber un crecimiento espiritual en nosotros, iglesia. Y esto solamente va a suceder cuando tú y yo ingiéramos, cuando comamos la leche pura, iglesia. Primera Pedro 2:2, que ya hemos hablado de este tema, y dice: decían como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Tu crecimiento espiritual, mi crecimiento espiritual, no sucede por arte de magia, iglesia. Nadie va a depositar en ti un crecimiento espiritual. Nadie, en iglesia. Ni aunque lo desees, ni un simple deseo, no va a suceder. E incluso tu crecimiento espiritual no va a suceder por tus emociones o por tus sentimientos. Estamos equivocados. ¿Ves, iglesia? El crecimiento espiritual no está basado en mis emociones y en tus emociones. Mi crecimiento espiritual no está basado en tus sentimientos ni en mis sentimientos. Pero desafortunadamente, tristemente, muchos hoy en día en iglesias cristianas creen que porque hablo lenguas, que porque lloro, que porque el pastor me toca y me caigo y me doy maromas y bailo en toda la iglesia y me regocijo y creen que todo eso, creen que todo ese movimiento indica que esta persona está llena del Espíritu, o que esta persona es muy espiritual. Es lo que nos lleva a creer o nos lleva a entender. Pero la palabra de Dios nos demuestra que esto nos lleva, todos estos movimientos humanos nos lleva a una deficiencia espiritual. ¿Por qué? Porque nada lo que el ser humano ha creado, ningún movimiento humano nos hace crecer espiritualmente. Yo he estado en ese lugar. Yo he estado en ese tipo de iglesia. Antes éramos así, años pasados, y Dios nos transformó. Y mi vida nunca creció espiritualmente hasta que cambiamos nuestra pensar, nuestra doctrina, teología, hasta que nos centramos en el fundamento que es Cristo Jesús. Y hoy en día mucha gente está siendo malnutrida.
porque los están engañando. Y viene esa deficiencia espiritual. Y tú y yo tenemos que entender que debemos aspirar, profundizar y ampliar nuestro conocimiento y fortalecernos solamente y exclusivamente en el Espíritu Santo. Él es quien nos llena de la verdad. Él es quien nos llena de la palabra. Él es quien nos regenera, nos transforma, nos cambia a nosotros. Y es esencial cultivar el crecimiento en la palabra de Dios, iglesia. No hay otro acto de magia, no hay otra manera de crecer, iglesia. Necesitas leer la palabra de Dios. Necesitas conectarte con Dios. Lee todos los libros que quieras. Vea todos los eventos que tú quieras. Ven todos los domingos, ven todos los miércoles. Pero si no, tú y yo no tienes comunión con Dios, no vas a crecer, vas a seguir igual. Vamos a estar desnutridos, vamos a crecer con esfuerzo, no vamos a crecer con esfuerzos superficiales, iglesia. Y es una lucha continua contra la carne, es lo que es el crecimiento. Luchamos contra la carne. Y tenemos que ser revestidos en Cristo Jesús para poder pelear la carne, para poder combatir la carne. 1 Corintios 15:53 nos dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Esa es nuestra fortaleza. Tenemos que recordar, iglesia, que Cristo nos convierte o nos ha convertido en una casa espiritual. Es lo que hemos aprendido. Cristo nos ha convertido en casa espiritual y sacerdotes. Esa es nuestra conversión. Y esto debería traer un gran peso sobre nosotros, un gran peso sobre nuestros hombros, porque no podemos tomar a la ligera esta nueva posición. No la podemos ignorar, no la podemos tomar como cualquier cosa en nuestra vida. La naturaleza de Cristo se manifiesta en sus seguidores. Somos piedras vivas de un templo espiritual, es lo que somos ahora. Y somos sacerdocio santo, iglesia. Nos hemos convertido en algo santo, iglesia. Consagrados para el uso de Dios. Y cada creyente es, en esencia, un santuario individual. Y la unión de estas casas de Cristo que constituyen la única iglesia de Cristo. Sí, tú y yo somos la iglesia. Tú y yo constituimos la iglesia de Cristo, no el edificio. Cada uno de nosotros somos un templo y hacemos la iglesia de Cristo. Y tenemos que acordar eso, iglesia. Y por eso Pedro nos llama a renunciar de las pasiones carnales. Dice 1 Pedro 2:11. Mira lo que nos dice Pedro. Dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. O sea que después de que nos está hablando de nuestra nueva identidad en Cristo, de nuestra nueva posición, nos lleva ¿a dónde? A la responsabilidad. O sea, Pedro está diciendo, hey, ¿ya te convirtieron? Guess what? Ahora te toca caminar como un cristiano. La nueva identidad del creyente como linaje escogido, iglesia, como real sacerdocio, como nación santa y pueblo adquirido de Dios, demanda un cambio fundamental en nuestra manera de vivir. Quiero que lo repitan esto: mi linaje escogido, mi real sacerdocio, soy nación santa y pueblo adquirido por Dios, demanda un cambio fundamental en mi manera de vivir. Con que hayan aprendido eso, iglesia, me voy con alegría. Quiero que noten algo diferente aquí lo que está haciendo Pedro.
Hay una transición de Pedro, que después de darnos las virtudes en Cristo, porque es lo que son virtudes que conseguimos en Cristo, en el versículo 9, lo vimos la semana pasada, nos habló de las virtudes que conseguimos, y en el versículo 10 nos recuerda la posición, y ahora nos está hablando de nuestro comportamiento, de cómo debemos actuar, de cómo debemos hacer, iglesia. Y para que el mensaje sea creíble, aquí viene lo bueno, para que el mundo crea, para que este mensaje sea creíble, tú y yo, iglesia, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Individualmente y como iglesia, lo tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque si proclamamos el evangelio sin vivirlo, las personas que nos rodean, las personas que nos conocen, no lo van a creer. Y tú y yo seremos de mal testimonio. No vamos a magnificar a Dios, no vamos a magnificar a Cristo, no le vamos a dar la credibilidad al evangelio. Y nosotros debemos demostrar la gloria de Dios y su reinado en este mundo. Sí, tú y yo demostramos la gloria de Dios y su reino en este mundo hoy en día. Y obviamente, iglesia, yo no hablo de perfección, porque no somos perfectos, no lo somos. Va a haber momentos donde tú y yo nos vamos a equivocar porque somos humanos. Pero en nuestro nuevo estado regenerado, tú y yo no perseguimos a nuestra carne, a los deseos de nuestra carne, o no debemos, o no deberíamos perseguir los deseos de nuestra carne. No buscamos el pecado, no nos deleitamos en el pecado, no nos complacemos en el pecado. Esa es nuestra nueva vida. Tenemos que reflejar la santidad de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra, porque para eso somos llamados. Y 1 de Pedro 1, 14 al 15, que ya lo vimos meses atrás, dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Dicen parte de su manera de vivir? Toda nuestra manera de vivir. Y por eso el versículo 11 nos dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. La Reina Valera versión 60 lo dice de esta manera. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales, y me gusta aquí, que batallan contra el alma. Una batalla está hablando aquí. Y al comienzo vemos a Pedro que está expresándose con gran amor hacia estos oyentes. Hay un amor en Pedro. Pedro los ama tanto que hay un gran peso sobre él. Hay un gran peso de la vida de ellos, del comportamiento de ellos, de su vida espiritual. Y Pedro carga con ese peso. ¿Por qué? Porque la palabra amados en su lenguaje original es agapetos. Y esta palabra describe una persona profundamente amada y apreciada. Habla de una persona preferida por encima de todos y tratados imparcialmente. Y este es el amor que Pedro tiene a estos gentiles, a estas personas. Él los amaba mucho y quería su vida espiritual que fuera correcta, iglesia. Y Pedro necesita que ellos entiendan que Él los ama tanto, por lo cual Él los va a exhortar por su bien. Iglesia, cada pastor que les ama, cada persona que les ama, los va a exhortar, me va a exhortar a mí y a ustedes por nuestro bien. La palabra amados demuestra una relación más allá que amigos. Esa palabra amados no es simplemente mi amigo, es mucho más allá, iglesia. Y Pedro les está implorando con esta palabra. Él está implorando que se comporten de una manera distinta al mundo. Es lo que Pedro está diciendo. Y él los exhorta en su manera de vivir y en su manera de actuar. Y Pedro no les está diciendo con un tono suave: bueno, gentiles, si ustedes
si lo aceptan, si gustan, si está bien con tu pensar, pues estuviera bien que se comportaran bien. O sea, si crees que está bien, si no, pues está bien, no lo hagas. No, Pedro no está hablando. Pedro está hablando con un tono de exhortación, y Pedro primeramente les recuerda que son extranjeros y peregrinos. Eso es lo que Pedro les quiso enseñar. Ahora, ¿qué realmente está diciendo Pedro usando estas palabras? ¿Por qué les llama extranjeros y por qué les llama peregrinos? Número uno, ellos no son de este mundo. Ellos no son de este mundo, no son de esta sociedad. Les está recordando que su residencia en este mundo es temporal. Por eso les dice que son extranjeros. Dicen, espérate, este no es tu lugar. Estás aquí temporalmente. Y número dos, al decirles que son extranjeros y peregrinos, en realidad está diciendo que su ciudadanía no está en esta tierra. No está en esta tierra, porque ellos son ¿qué? Ciudadanos de la tierra celestial. Entonces por eso le dice que son extranjeros y peregrinos, iglesia. Y estas son palabras de ánimo para cada creyente hoy en día también, no nomás en los tiempos de antes. Todo el mundo que está escuchando esto es para que te animes. Esto es para que tú conozcas lo que de veras Dios quiere para ti. ¿Ves? Pedro anteriormente ya les había animado. No es la primera vez que Pedro los anima. Este libro de Pedro es puro ánimo, animar, levantar al creyente. Y en 1 Pedro 1:3 dice, número uno, les dijo ¿qué? Les dijo que han nacido a una esperanza nueva. Ese fue de ánimo. Número dos, 1 Pedro 1:4 les dice, les da la razón de su renacimiento y les dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que está reservada en los cielos. Y por esta razón, ellos deben vivir distintamente, iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen motivos más grandes que el mundo. Ellos tienen algo mayor, algo más grande, algo más precioso, iglesia. Tienen una herencia en el cielo. Y el mundo no tiene herencia en el cielo. Pero los creyentes sí lo tenemos. Y ellos son los amados de Dios. Iglesia, tú también tienes una herencia en el cielo. Tú también vas a recibir una herencia en el cielo. Tú también eres el amado de Dios. Eres la amada de Dios. Y esta es la razón por lo cual tú y yo tenemos que vivir de una manera diferente. En un mundo anticristiano tenemos que vivir como cristianos. No nos toca de otra, iglesia. Número uno, el cristiano no vive como el mundo. Número dos, el cristiano no hace lo que el mundo hace. Número tres, el cristiano vive separado del mundo. Y no les digo que no se junten con el mundo porque somos buenos para confundir. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy diciendo que no le hables, que no te juntes, nada que ver. Lo que yo te estoy diciendo es que no te dejes influenciar por el mundo, que no hagas lo que el mundo hace. Y número cuatro, el cristiano no se preocupa en vivir conforme los demás. ¿Por qué? Porque esta tierra es temporal, iglesia. Eres extranjero y eres peregrino de esta tierra. Y esta es la razón de vivir diferente, iglesia. Porque cada creyente hay algo grande. En cada creyente nos espera algo, iglesia. ¿Qué nos espera? Nos espera algo que el mundo no les espera. Y en cada creyente nos espera las gloriosas bendiciones de Dios. Eso es lo que nos espera, iglesia. Y Pedro ya nos ha recordado esta verdad preciosa, porque es una verdad preciosa. Y Pedro ya nos recordó en versículos atrás. ¿Qué nos recordó? Nos recordó esto, iglesia. Número uno, que Cristo es la piedra angular y la roca viva. Y número dos, y nosotros por medio del Espíritu Santo hemos sido convertidos en piedras vivas. Son dos verdades gloriosas que hemos sido recordados y que hoy les recuerdo también.
Y también les recuerdo que al saber todas estas verdades y a entender nuestra nueva posición en Cristo, tenemos que entender, iglesia, que esto nos debe llevar a vivir a una manera diferente. Sí, tu posición nueva, mi posición nueva, todas las glorias de Dios, todas las grandezas de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos debe impulsar, nos debe llevar, nos debe quebrar, iglesia, para vivir diferente. Al igual que Pablo nos recuerda, Pablo nos recuerda exactamente lo mismo en cómo debemos vivir tú y yo en esta tierra. Romanos 12, 1 al 2 nos dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es importante, iglesia, que tú y yo jamás nos olvidemos que somos peregrinos de este mundo, que no somos ciudadanos de esta tierra. Eso es lo que marca la diferencia en nuestra mente. ¿Y por qué es importante llevar esto siempre en la mente y siempre en el corazón? Te podrías estar preguntando. Es fácil, iglesia. Es para que no adoptemos las costumbres y sistema moral de esta tierra, de este mundo. Un ciudadano, una persona que va a habitar a una ciudad o va a habitar un país y que se van a quedar ahí permanentemente o a veces de vacaciones, ¿qué sucede, iglesia? Empiezas a adaptar ¿qué? Las costumbres, las tradiciones y hasta su forma de vivir. No vas al extranjero y vas a China y te vistes un vestuario de China, ¿verdad? Porque quieres meterte, parecerte un poquito a ellos, ¿verdad? O vas a la India, lo que sea, y compras un traje y te vistes y nomás vas una semana. Pero quieres adaptar costumbres, tradiciones, hasta la vestidura. Eso nos pasa a todos. Y por eso Pedro quiere que recordemos que aquí somos extranjeros y somos peregrinos, para que no adaptemos su sistema moral y no adaptemos su sistema de costumbres o tradiciones en esta tierra. ¿Por qué? Porque al saber que nuestra residencia permanente está en el cielo, eso nos debería ayudarnos a nosotros a recordar que nuestras costumbres y moralidad debe venir ¿de quién? De la tierra permanente que es el cielo. Nuestro sistema moral debe venir de Dios, del mundo de Dios, de la palabra de Dios y solamente de Dios. Porque somos ciudadanos del cielo, iglesia, y no adaptamos estas costumbres, no adaptamos nuestro sistema moral. Nuestras costumbres y estándar moral debe venir de lo más arriba. La actitud de los pecadores y el estándar de ellos no es algo que tú y yo deberíamos imitar. Hoy en día hay una realidad que afecta a muchos cristianos, iglesia. Es una triste realidad. Muchos viven conforme la sociedad ha dictado. Muchos siguen a ellos reconociendo, o muchos siguen lo que el mundo reconoce malo y bueno. Muchos adaptan lo que el mundo llama bueno o malo. Ese es el problema hoy. Pero ese no es el estándar de Dios. Ese no es el estándar de nosotros. Eso no es manera de vivir cristianamente, iglesia. El mundo jamás, de los jamases, puede dictar cómo vives. El mundo no puede dictar lo que es bueno y es malo. Solamente Dios, solamente Cristo. Ellos son los únicos que nos dicen lo que es bueno y lo que es malo, iglesia. Su palabra santa, en ella vemos lo malo y vemos lo bueno en la palabra de Dios. Y nuestros valores vienen de lo más alto, iglesia, del cielo. Y ellos deben ser exhibidos. Debes exhibir tus valores cristianos. Debes exhibir toda tu creencia cristiana en tu diario vivir, en toda tu vida, en donde quiera que estés. Debes exhibirlos y no exhibir el mundo en ti. No magnificar el mundo, iglesia. ¿Y cómo debemos actuar? Pedro dice en el versículo 9D y el E,
Dice esto: que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos llama a detenernos. Abstengan. Y hay que definir dos palabras importantes aquí en este versículo. La palabra abstengan habla de mantenernos lejos de y estar totalmente separados de. La palabra pasiones no habla exclusivamente de lo sexual, porque muchas veces vemos que está hablando nomás de lo sexual. Está incluido, pero esto habla mucho más allá de lo sexual. Habla de los deseos malignos también. Es lo que está hablando Pedro. En la forma que vivimos demostramos a quién servimos, nos está diciendo Pedro. Tu forma de vivir, tu forma de creer exhibe quién es tu Dios. Exhibe a quién glorificas, exhibe a quién exaltas. Y Pedro nos está exhortando, iglesia, a alejarnos de todos los deseos malignos. ¿Y cuáles son esos deseos malignos? Ya lo vimos. Toda actitud y deseo provocado por la carne. Iglesia, hay una lucha humana entre nosotros. Hay una lucha todos los días en nuestra vida. Y por eso Pedro usa la palabra combaten. Por eso leí la Reina Valera, porque usa la palabra combaten. Y esta palabra combaten es en un tono militar. La palabra combaten, y me encantó que Pedro usara esa palabra, porque eso es lo que pasa en nuestra vida. Hay una lucha con nuestra naturaleza. Hay una lucha en nuestro interior. Hay una lucha contra las pasiones carnales. Hay una guerra, iglesia. Hay un combate en nosotros que estamos chocando día a día con nuestra carne. Es una pelea. Y es una pelea destructiva. Porque si el pecado gana, te va a destruir. Te va a destruir, te va a comer. Y esa batalla espiritual es todos los días. En el momento que te despiertas, en el momento que viene el primer pensamiento, tu batalla espiritual comienza en tu vida. Y por eso tienes que saber que tú y yo, Pedro dice, y esta es la esperanza, iglesia. Pedro nos dice que tú y yo podemos ponerle un freno a todos los deseos carnales. Si no fuera así, Pedro jamás nos diría absténganse, pero nos dice absténganse. Porque tienes que recordar algo, iglesia, que esta batalla espiritual no la vas a ganar con tus fuerzas, no la vas a ganar con tu propia inteligencia, no la vas a ganar tú, sino esta pelea es en el Espíritu. Y solamente en el Espíritu Santo tú y yo vamos a salir vencedores de esta batalla. No hay otra manera, iglesia. ¿Y cuáles son estos deseos carnales que debemos poner lejos de nosotros? Te podrías estar preguntando. Primera de Pedro 2:1 nos dice que nos alejemos de ¿qué? Aléjate del engaño, de la hipocresía, de envidias y difamaciones. Y luego Pablo en Gálatas nos da otra lista que no son completas, pero nos da otra lista. Y mira lo que nos dice. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advirtió, como ya se lo ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, iglesia. Iglesia, estas son algunas de las cosas que tenemos que desechar en nuestra vida. Todo lo que acabo de mencionar, todo lo que Pablo nos dio, debemos alejarnos. Debemos dejarlo lejos de nosotros, lejos de nuestro corazón, lejos de nuestra mente. Iglesia, quiero que tú y yo sepamos que Satanás ha declarado guerra contra cada creyente. Él no tiene guerra con los que no creen en Él. Él los deja en paz. Satanás tiene guerra contigo y conmigo. Él quiere pelear. Hay guerra, iglesia. Y ponte a pensar por un solo momento, iglesia. Piénsalo. ¿Cuáles son las cosas que te llevan al pecado?
Número 2, ¿cuáles actividades te arrastran al pecado? Número 3, ¿cuáles son los placeres que te llevan a un combate espiritual todos los días? Y número 4, pregúntate, ¿será mi ambición? ¿Serán mis deseos? ¿Serán mis logros? ¿Será mi flojera? ¿Será mi envidia? ¿O qué será lo que me lleva a este combate espiritual todos los días de mi vida? Iglesia, cada uno de nosotros tenemos batallas diferentes. No tenemos las mismas batallas. Pero de que hay combate, hay combate. Y no puede alguien decirme aquí, no, Señor, pastor, yo soy muy santo. Aquí hay pura santidad. No sé usted, pero yo siempre puros versículos, puros himnos. No lo creo. Todos tenemos combate espiritual. Todos, iglesia. No podemos ponernos a jugar con las tentaciones, iglesia. No podemos creernos los super espirituales. Tú y yo debemos de huir de las tentaciones. Debemos correr lejos de toda pasión carnal, iglesia. Porque para poder combatir estos deseos, tenemos que tener una mente renovada. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Y la única manera de obtener esta mente renovada, ¿cómo es, iglesia? Es por medio de la palabra de Dios. Y nos dice, Primera de Pedro 2:2, dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Se las dije hace rato. La única manera que tú y yo vamos a crecer es desconectando nuestra mente del mundo y conectándonos a Dios. ¿Sí escucharon? La única manera que tú y yo vamos a crecer es desconectarnos del mundo y conectarnos con Dios. No hay otra, iglesia. No puedes estar en las dos partes. No puedes. O sea que en pocas palabras tenemos que llegar, si vas a odiar algo en tu vida, es una palabra fuerte, odio. Pero si vas a odiar algo en tu vida, odia esto. Odia el pecado. Ódialo. Odia el pecado para que te alejes, para que te dé asco, para que quieras vomitar cuando se acerque a ti, cuando te dé ganas de pecar, cuando te vengan pensamientos incorrectos, que lo odies, que te dé asco, que te enferme el pecado, para que corras de él, iglesia. Mata el pecado dentro de ti. No lo alimentes más, va a morir. Si tú dejas de alimentar el pecado, va a morir, te lo garantizo. Y si te alimentas de la leche pura, de la palabra de Dios, van a venir cosas buenas a tu vida. Vas a crecer espiritualmente. Iglesia, tenemos que entender que tú y yo somos hijos de Dios. Y que hemos obtenido una nueva identidad y hemos recibido un nuevo propósito, que esto debería cambiar nuestra perspectiva. Debería cambiar nuestra mente, nos debería impulsar a correr lejos del pecado y a correr a los pies de Cristo para vivir en santidad. Debemos recordar algo importante. Antes de nuestra conversión, ¿qué éramos, iglesia? Éramos esclavos del pecado. Estábamos muertos en vida. Eso nos dice Efesios 2:1-3. Y un hijo de Dios es un regenerado. Un hijo de Dios ya no ama al mundo, ya no acepta al mundo. Un hijo de Dios no acepta lo que el mundo ofrece. Mira lo que nos dice 1 Juan 2:15-17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú y yo solamente vamos a vencer el dominio de las tinieblas en el mundo. No. En el Espíritu Santo.
En Él seremos vencedores, iglesia. Gálatas 5:16 nos dice: digno pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Qué dice? Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. O dicen, anden por el Espíritu y sí cumplirán. Entonces, la única forma que yo rechazo al mundo es andar ¿en qué? En el Espíritu. That's it. Tú y yo estamos aquí en la tierra para exhibir y declarar el reino de Dios. No hay otro propósito en tu vida y en la mía. Mateo 5:13-16 nos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen su Padre que está en los cielos, iglesia. Nuestra gran batalla es nuestra carne, nuestro vecino, nuestra vecina, nuestro esposo, nuestra esposa. No son tus hijos, no son tus hijas, no es tu trabajo, es tu carne. Sí, esa es tu gran batalla, tu carne. Y tenemos que estar listos para darle muerte a la carne. Es lo único. Y al igual que unas personas se determinan a perder peso, quiero que escuchen esto. Cuando alguien se determina a perder peso, ellos dejan de consumir cosas que los llevaron a aumentar peso. Ellos han declarado guerra contra la comida chatarra. Ya no la comen, ya no la quieren, ya no la desean. Les da asco la comida chatarra. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Quieren enflacar. Y esa comida chatarra los hizo ¿qué? Engordar. Y tú y yo, así como ellos se han determinado, así como ellos han declarado guerra, tú y yo tenemos que declarar guerra contra el pecado. Tenemos que luchar todos los días para no probar el pecado, para que ya no nos cause deleite. Tenemos que rechazar, en pocas palabras, iglesia, todo lo que nos deleitaba, todo lo que nos causaba deleite en una manera pecaminosa. Tenemos que declarar guerra contra el pecado. Seremos vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos equipados en el Espíritu Santo. Iglesia, pongámonos de pie para orar.